Bueno, a ver chicos, para empezar les quiero decir que estuve viendo un poquito el tema de la agenda y el cronograma y las fechas y me da para explicar un poquito más sobre Revolución Argentina, dado que el lunes 14 tenemos clases, eh, el lunes 14 hacemos el repaso para la trimestral. Bien, a ver, estuvimos trabajando con Revolución Argentina. Recuerden, del 66 al 73 hay tres presidentes de facto, que es lo que estuvimos charlando. Onganía, Livingston, Lanusse. Bien. Onganía, recuerden que es el que le hace el golpe de estado a Ilia. Y con él viene el economista Krieger Bacena. Ustedes le van a decir Bacena porque capaz a veces no se acuerdan el nombre. Entonces le dicen por el apellido. Krieger Bacena lo que va a hacer es bajar el déficit fiscal, bajar la inflación y recuperar la economía argentina. Lo logra, pero perjudicando otros sectores. Sobre todo apunta un poco al campo, donde le va a aplicar determinadas retenciones a sus ingresos y a las exportaciones. Y también a los trabajadores, porque congela los salarios, no hay convenios laborales, etc. Eh, Obviamente después lo vamos a ver un poquito más en profundidad el plan económico de Bacena. Además que se generó grandes construcciones como la represa del Chocón y la central nuclear de Atucha. Bien, por el lado político y social ya sabemos que lo que le importa a Onganía es la doctrina de seguridad nacional que baja de Estados Unidos. Eso no se lo olviden, por favor. Donde apunta a cuidar las fronteras ideológicas, esto es en las universidades, hacer foco en las universidades, había que controlar las universidades por el miedo a que se expanda el comunismo, por todas las lecturas que tenían, por los autores de índole de izquierda, de ese pensamiento socialista que ellos leían, los estudiantes. Recordemos que también en esta época es cuando la matrícula de la Universidad de Buenos Aires aumenta, con esto me refiero a que hay más estudiantes. Entonces se produce la noche de los bastones largos, que es lo que vimos en lo que el tiempo nos dejó, la serie que estuvimos trabajando el otro día. Recuerden que la idea es eliminar el gobierno tripartito, el gobierno de las tres partes de la Universidad de Buenos Aires, y de esa forma controlar toda la universidad. Obviamente que lo logran en su momento porque se elimina la libertad de expresión, la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Los profesores se tienen que exiliar. Así que esto es lo que estuvimos viendo un poquito en la otra clase. A ver, Onganía tiene que hacer frente al Cordobazo. El Cordobazo se produce, o lo que termina de desatar el Cordobazo, es que el gobernador de Córdoba, creo que era de apellido Caballero, si mal no recuerdo, después lo voy a cerciorar, pero bueno, elimina el sábado inglés. El sábado inglés era una jornada de 4 horas, pero que se pagaba como de 6 o 8 horas. Eso termina de desatar la furia de los trabajadores y toman la fábrica, las calles de Córdoba, hasta que se vuelva a restaurar esta jornada, digamos. O sea, este sábado inglés, como se llamaba en ese momento. Bien. A ver, es un enfrentamiento de casi de un día, 2 días entre trabajadores y las Fuerzas Armadas. Si bien si bien el ejército logra frenar el Cordobazo, o sea, logra controlar la situación después de reprimir, obviamente, Onganía ya estaba muy debilitado. Además, tenemos que recordar, que esto tampoco se los mencioné, que la CGT está dividida. Se va a dividir la CGT de los argentinos y la CGT de Azopardo. En la de los argentinos va a estar Óngaro, por favor no se confundan con Onganía. Miren que suenan muy igual los apellidos, pero no tienen nada que ver. Uno es Onganía y el otro es Óngaro. Y en la de Azopardo, si mal no recuerdo, está Bandor. Bandor lo que va a hacer es estar muy, ¿cómo se dice? Va a estar muy a favor va a estar muy a favor del gobierno, digamos. O sea, a ver, no es que va a estar tan a favor, sino que va a haber el negociado. O sea, porque como el gobierno quiere controlar la CGT y salir de la idea de lo que quería hacer Ilia, de democratizar un poco más la CGT,
o sea, ¿se acuerdan de la ley de asociaciones profesionales, de darle más autonomía? A Bandor le conviene esto. Entonces por eso es que Bandor va a jugar un papel importante y después vamos a ver cómo termina Bandor. Bueno, asume Levingston. Con Levingston viene el economista Aldo Ferré, que el tipo trata de hacer un cambio económico. A ver, para que lo entiendan, trata de hacer un compre nacional, o sea, obligaba a todas las empresas estatales a promover la industria nacional. Si bien trae nuevos aires, un cambio económico, un nuevo rumbo, no le alcanza a Levingston porque estaba muy débil políticamente. Sufre otro cordobazo y se tiene que ir. Y se produce también lo que se llama la hora del pueblo. Es la unión de todas las fuerzas políticas para el retorno a la democracia, para que vuelva la democracia. Aquí es donde aparece Lanusse, el otro presidente de facto, que asume el cargo como presidente. Y la tarea del tipo es la transición a la democracia. Pero vamos por parte. A ver, va a levantar la proscripción del peronismo. La levanta. Pero no lo deja participar a Perón. ¿Por qué? Porque mete una cláusula como una ley en donde los candidatos a presidentes tienen que estar o residir en el país desde 1962. Obviamente que no, porque Perón, no sé si es 1962 o 1972, no varía mucho, pero Perón está desde el exilio del 55, por lo tanto no cumple los requisitos, no puede participar. Y por el otro lado, establece también por ley el balotaje, o sea, la segunda vuelta. Si la fuerza ganadora no consigue el 50% de los votos, tiene que ir a una segunda vuelta. Con esto tratan de evitar que ganara el peronismo. Obviamente que le sale mal. Después lo vamos a ver. Bien. Lo que tienen que hacer frente también estos tres presidentes de facto, esta revolución argentina, es el surgimiento de la guerrilla en Argentina. Que esto también ya lo habíamos hablado. Son los montoneros, el ERP, las Fuerzas Armadas peronistas, las Fuerzas Armadas revolucionarias, que era el que me había olvidado la otra vez, y el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Todos estos estaban influenciados o tenían una admiración o pensaban que con Perón podían llegar a esa revolución socialista. O sea, porque estos jóvenes estaban muy influenciados por lo que pasaba en Cuba y por todo lo que pasó en Cuba. Entonces ellos pensaban que podían imitar lo de Cuba en Argentina. El ERP no. El ERP no está con Perón. El ERP es uno de los más críticos hacia Perón. Dicen que representa el capitalismo y defiende las grandes industrias, etc. Pero los otros cuatro muchachos sí están muy influenciados por Perón. Y es lo que estuvimos hablando también un poquito. A ver, hay un poquito de hipocresía. ¿Por qué? Porque Perón no representa al socialismo. Perón tiene otro pensamiento. Entonces, ya de partir de la base de que estos movimientos pensaban que con Perón iban a lograr esa revolución socialista, por lo que representaba Perón, o sea, por la figura de Perón, ya era un error. Y por parte de Perón también, digamos que, a ver, desde el exilio fomentar a estos grupos para lograr su retorno, hay una hipocresía de todos lados, que es lo que estuvimos charlando el lunes. Estos grupos hacen determinadas maniobras, acciones. Falló la lógica, creo, no sé por qué, pero estos grupos se instalan y hacen las acciones en las ciudades. Recuerden que la guerrilla cubana, ¿dónde actúa? En el campo. Obviamente que si nos lo ponemos a analizar en profundidad es muy distinto. Cuba es una isla, no tiene la extensión que tiene nuestro país. A ver, es muy... Yo creo que también, y lo podemos charlar tranquilamente, era muy difícil también llevar adelante una revolución socialista, más el contexto internacional, etcétera, y por lo que significaba Argentina. Entonces, esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Revolución Argentina, tres presidentes de factos, las diferentes medidas económicas, el retorno a la democracia y los movimientos de izquierda que son el surgimiento de la guerrilla argentina. Les voy a dejar ahora para que lean el capítulo. No lo van a leer completo, les voy a decir las páginas centrales que quiero que lean, porque lo vamos a dividir en dos el capítulo. Y después se traen la guía que la van a tener en plataforma. Como venimos trabajando, la imprimen y nos vemos el lunes y seguimos con este temita. Listo, nos vemos gente. Chao.